Entonces, señores estudiantes, el día de hoy vamos a ver lo que es el if anidado. Les voy a compartir mi pantalla. Les voy a compartir la ficha de trabajo el día de hoy. Aquí está. ¿Sí la alcanzan a ver? Me dicen por favor si la alcanzan a ver. La ficha de trabajo. Sí, profesor. Ok, entonces aquí está lo que es el if anidado. ¿Sí? Entonces, como vimos la semana pasada, el if es una estructura selectiva. ¿Qué quiere decir selectiva? Que nos va a permitir hacer preguntas. Eso significa if anidado. Entonces, aquí estamos repasando lo que es el if anidado. Y lo que vamos a hacer nosotros en estos momentos es hacer un ejercicio para recordar lo que significa, lo que es el if anidado. ¿Qué quiere decir if anidado? If anidado quiere decir que dentro de una pregunta voy a hacer otra pregunta, ¿ya? Eso significa, yo planteo un if, como ven aquí, planteo un if y según el resultado que me dé, yo voy a hacer otra pregunta dentro de ese if, ¿ya? Miren aquí, estoy haciendo una pregunta y si ese resultado es verdadero, me va a hacer unas condiciones. Caso contrario, ¿qué va a pasar? Me va a hacer una pregunta. Y también lo puedo hacer por el caso opuesto. Si esto es verdadero, ¿qué va a pasar? Me va a hacer unas preguntas, ¿ya? Entonces, eso quiere decir if anidado. Pregunta dentro de otra pregunta, ¿ya? Entonces, para esta semana, aquí me ha planteado hacer 3 ejercicios, ¿ya? ¿Quién me lee el primer ejercicio? ¿Quién me lo lee? Rapidito, por favor. Yo, profesor. Ya, Mike, léamelo, por ¿Verdad? favor. Ingresar un número y determinar si es igual a 0 o positivo o negativo, conociendo que los números positivos son mayores a 0 y los negativos son menores a 0. Ok, entonces vamos a hacer ese ejercicio ahorita. Les voy a ayudar con este ejercicio. Y al final de la clase vamos a leer los otros para ver en qué consisten, ¿ya? Entonces, vamos a ver si un número es igual a 0, es positivo o es negativo. Entonces, lo más importante a la hora de programar es comprender qué nos pide hacer el programa. Una vez que ya entendemos a cabalidad qué nos pide hacer el programa, ahora sí nosotros vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Esa es la lógica que nosotros tenemos que implementar. Yo les soy sincero, para ustedes no necesitan memorizar los comandos. Para eso tenemos nosotros la biblioteca de los manuales del lenguaje. Lo único que ustedes tienen que aprenderse es la lógica de programación, el flujo que van a llevar los datos. Si ustedes aprenden eso, van a poder programar en cualquier lenguaje de programación. Es por eso que yo estoy preparando un grupo de estudiantes para aprender a programar en Python. Ya un estudiante dijo, profesor, yo quiero pertenecer a ese grupo. Ya lo puse en mi lista. Apenas arranquemos esas clases, vamos a iniciarlas, ¿ya? Entonces, si usted también quiere aprender Python, estar en ese grupo donde usted va a aprender a hacer programas, aplicaciones para celulares, páginas web, va a poder trabajar en lo que es creación de juegos. Si usted quiere aprender todo eso, al final de la clase me dice, profesor, yo quiero que usted me añade a esa lista. Y yo lo añado a esa lista y cuando empecemos, vamos a empezar a aprender lo que es Python. Con un solo lenguaje de programación,
vamos a poder aprender a hacer todas esas cosas, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hacer ese programa, ¿ya? Ahorita vamos a aprender a hacer ese programa. Les voy a compartir mi pantalla del C++ para empezar a codificar, ¿ya? Entonces, aquí tenemos del C++, ¿sí? Voy a compartir nuevamente mi pantalla para que no nos confundamos. Entonces, si usted ya tiene instalado Dex C++ en su casa, vaya abriendo Dex C++ para que de una vez ya vaya haciendo su tarea. Entonces, yo les voy a ir ayudando. Entonces, aquí tenemos Dex C++. Vamos aquí a archivo y le damos aquí en nuevo código fuente. O presionamos la tecla control N. ¿Ya? Una vez que ya lo tengo aquí, lo voy a guardar de una vez. Le voy a dar aquí en guardar como. Le doy ahí en guardar como. Y aquí en mi carpetita voy a armar una nueva carpeta. Miren, aquí yo creo una carpeta. ¿Sí? Y aquí yo le pongo un nombre. Le pongo positivo, negativo, .cpp. No le ponga Juanita, María, Laurita, Pedrito. Póngale un nombre que vaya junto al tema de su programa para que lo pueda recordar. ¿Estamos? Entonces le damos clic en guardar. Aquí yo tengo este porque antes ya estaba practicando. ¿Sí? Me dice que hay un problema porque ya tengo uno que está igual. Le pongo un nombre diferente y ya tenemos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponerle las librerías. Voy a ponerle las librerías. ¿Con qué comando yo pongo librerías? A ver, ¿quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Lo pongo con include, abro menor que y mayor que. ¿Sí? Entonces, yo aquí voy a escribir las librerías. ¿Sí? IOString, que me permite darle valores y mostrar valores. Y la librería IOMAT, que me permite hacer operaciones matemáticas. ¿Ya? Le pongo este parámetro de aquí y voy a abrir mi función principal. Mi función principal, int main. ¿Y de ahí qué tengo que hacer? Para decirle que voy a empezar a programar. Abrir llave. Abro mis llaves y empiezo a programar. De ahí, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Dice que tengo que hacer un programa que me permite ingresar un número y determinar si ese número es 0, positivo o negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me dice? Voy a declarar una variable. ¿Ya? Voy a declarar una variable porque me está diciendo que me permite ingresar un número. Entonces, ese programa tiene que guardar una variable. La voy a declarar de tipo float. ¿Qué quiere decir float? ¿Qué quiere decir float? ¿Qué tipo de variable va a ser? ¿Variable entera o variable que contenga decimal? ¿Quién me dice? ¿Ah? Int significa entero. ¿Y float qué significará? Que tiene decimal. Eso significa float, coma flotante. Ahora voy a mostrar un mensaje en mi pantalla.
¿Sí? Voy a mostrar un mensaje que me muestre el título del programa. ¿Ya? Entonces, el título del programa va a ser número positivo, negativo o cero. Le pongo un salto de línea con L y voy a mostrar otro mensaje. Voy a mostrarle un mensaje que le diga al usuario que ingrese un número. Entonces es lo mismo de acá arriba. Por eso, para ganar tiempo, lo voy a copiar y lo pego acá abajo. Con control C, copio, control D, pego. Entonces lo único que hago, dejo los comandos ahí y borro el mensaje del centro. ¿Cuál es el mensaje que yo tengo que poner para que el usuario sepa? Ingrese ingrese un número. Ingrese un número. Le pongo 2 puntos y este en L lo voy a borrar. ¿Por qué lo borro? Porque no quiero que esto que está titilando me aparezca acá abajo. No. Sino que quiero que me aparezca aquí arriba para que el usuario ahí mismo ingrese el número. Con el comando sin voy a ingresar la variable. En la variable N1 que ya le declaré aquí arribita, estoy diciéndole que ahí se va a guardar el número que el usuario ingrese. Esto de aquí ustedes ya se lo saben como el agua. ¿Sí o no? ¿O no se lo saben como el agua? Esta es la parte de aquí, la que nos compete el día de hoy. El if anidado. Preguntas que van dentro de otras preguntas. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que yo tengo que hacer según mi lógica? Preguntar si el número es igual a 0. Entonces yo pregunto, if, abro paréntesis, N1. ¿Por qué N1? Porque en N1 está guardado el número que el usuario ingresó. Pongo igual, 0. Estoy preguntando si ese número es igual a 0. En caso de que sea igual a 0, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrarle un mensaje que le muestre al usuario que el número es igual a 0. Entonces, imprimo. El número ingresado es igual a 0. ¿Sí? Ahí está. ¿Y qué hago allí? Voy a mostrar el número, que es N1. ¿Ya? Hago un salto de línea para que el siguiente mensaje me salga en la parte de abajo. ¿Estamos? Entonces, si es igual a 0, me va a mostrar ese mensaje. Pero puede ser la posibilidad de que el número no sea igual a 0. Entonces, si el número no es igual a 0, quiere decir que es positivo o es negativo. Entonces, ahí es que yo tengo que hacer otra pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Caso contrario. La semana pasada aprendimos a hacer el caso contrario. El caso contrario lo especificamos con el comando else. ¿Ya? El caso contrario. Y yo aquí mismo yo puedo hacerle la pregunta. If, caso contrario, hágame otra pregunta. Aquí ya estoy poniendo una pregunta en otra pregunta. ¿Sí? Entonces, abro paréntesis. ¿Y cuál es la pregunta que tengo que hacer? Ahora voy a preguntar si el número es positivo. ¿Cuándo yo sé que un número es positivo? ¿Quién me dice? Antes les expliqué, lean. Cuando es mayor que 0. Cuando es mayor que 0, Mike. Muy bien. Mike ya está pasado conmigo. Porque es el que más me responde.
pero no se me vaya a descuidar, porque verá que en la puerta del horno se queme el pan. Ya no va a decir, el profesor dijo que ya estaba pasado en la clase. No le voy a mostrar tareas ni nada. No, no se desmotive. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Su compañero Mike ya dijo que los números positivos es cuando el número es mayor a 0. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué escribo? ¿Ah? N1 mayor que 0. N1 mayor que 0. Esa es mi pregunta. Y de ahí muestro un mensaje. ¿Cuál es mi mensaje? Code el número ingresado es positivo. 2 puntos y muestro el número. En L para que me haga un salto de línea. ¿Ya? Y ya está mi pregunta. Pero, si el número no es positivo, ¿qué quiere decir? Aquí ya estoy preguntando si es igual a 0. Si no es igual a 0, me hace esta pregunta. Si el número no es positivo, ¿qué quiere decir? Si no es 0, no es positivo, ¿qué quiere decir por defecto? Que el número es Negativo. el número es negativo. Por defecto, diga, por eliminación. Entonces yo les pregunto, ¿debo preguntar si el número es menor a 0, sí o no? Sí. Ya no pregunto. Si quiero lo pregunto, ¿no? Igual el programa no me va a hacer problema, igual me hace la pregunta, pero ya sabemos que por eliminación el número va a ser negativo. Porque si no es igual a 0, no es positivo, quiere decir que el número es negativo. Dentro de nuestra naturaleza no hay otro tipo de números. Solo es 0, positivo o negativo. Entonces, le ponemos un else y le muestro un mensaje. Code. Le muestro el mensaje que diga, ¿cuál va a ser el mensaje? ¿Qué le escribo allí? Lo que está entre comillas es lo que el usuario va a ver. El número ingresado es negativo. El número ingresado es negativo. Pongo 2 puntos, muestro el número y hago un salto de línea con end L. Ahí está. ¿Ya? ¿Estamos allí? Ahora hacemos un system pausa. Y ya he finalizado mi programa. Sencillito. Ahora lo que voy a hacer es ejecutarlo. Con este de aquí compilo para ver si tiene errores mi programa. Y con el de acá lo ejecuto. Y con el de acá hago las dos funciones. Ejecuto y directamente lo voy compilando. ¿Ya? Entonces, voy a ejecutar primero este de aquí para ver si tiene errores. Donde les marque una línea roja, quiere decir que ahí hay un error. ¿Ya? Entonces, hasta ahorita, miren, me dice acá que hay 0 errores. No tenemos errores. Pero imagínense que yo hubiera escrito mal un comando. Voy a borrar este de aquí. En vez de if, voy a poner if. O voy a poner otro mejor. A ver, en vez de code, yo escribí count. Me equivoqué. Miren el error que me va a salir. Miren, si ven cómo me tachó ahí, ¿por qué no reconoce este comando? Yo lo escribí mal. Si no hubiera puesto punto y coma, también me salió un error. Todo eso. ¿Ya?
Entonces, yo lo que hago es corregir eso, compilo nuevamente y ya no me va a mostrar errores. ¿Ya? Miren, 0 errores. Entonces, ahora sí yo lo que hago es ejecutarlo. Voy a compartirles la pantalla para que vean cómo se está mostrando el programa. Miren, ahí está el programa que nosotros hicimos. Aquí está el título que escribimos, número positivo, negativo o 0. Ingrese un número. Como yo aquí le puse un L en antes, por eso lo siguiente que se muestra se pone en la siguiente línea. ¿Ya? Y con el sin me está diciendo que en la variable N1 ingrese un número. Entonces aquí yo lo que hago es poner un número. Le voy a poner, por ejemplo, 0. ¿Qué mensaje me tiene que mostrar aquí? El usuario, es decir, yo ingresé un 0. Que es igual. El número es igual a 0. Esa es la primera pregunta que estamos haciendo. Si N1, que es el nombre de mi variable, es igual a 0. Miren, el número ingresado es igual a 0. ¿Ya? Me está compilando eso de allí. Y ya no se mete a hacer las demás preguntas. ¿Por qué? Porque las demás preguntas las va a hacer caso contrario. Ya no hace las demás preguntas, sino que finaliza. ¿Ya? Voy a ejecutarlo nuevamente para que veamos cuando el número es positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Cuando es mayor a 0. Cuando es mayor a 0. Entonces, vamos a ponerlo cuando es positivo. Voy a ejecutar nuevamente mi pantalla. A ver. Entonces voy a ingresar un número. A ver, la edad de alguien. ¿Quién me dice su cumpleaños? ¿Cuántos años tiene? A ver. La edad de alguien. ¿Quién me dice? 15, profe. 15, profe. Ya, todos son quinceañeros. Me invitarán a sus 15 años. A ver, 15. Nadie tiene un número negativo. Nadie tiene menos 15, ¿no? Todos son sobre 0. Entonces, aquí estamos. Miren, el número es positivo. El número ingresado es positivo. Y me vuelve a imprimir el número que ingresé. ¿Por qué? Porque, ¿qué hizo? En la lógica, se metió a la primera pregunta. Vio que el número no era igual a 0. Entonces, ¿qué hizo? Caso contrario, me hizo la otra pregunta. ¿El número es mayor a 0? Sí. Entonces, por eso me está imprimiendo ese mensaje. El número es positivo. Y ya no me hace el caso contrario, sino que finaliza. ¿Ya? Vamos a hacer una última prueba de cuando el número es negativo. ¿Ya? Ahora, ¿quién me dicta un número negativo? A ver. ¿Quién me dicta un número Menos negativo? 5. ¿Ah? Menos 5. Menos 5. Muy bien, excelente. Menos 5. Ahí está. El número ingresado es negativo. ¿Por qué? Porque es menor a 0. Esa es la lógica del programa. ¿Sí? ¿Cómo la vieron? ¿Fácil? ¿Difícil? Sí, está fácil, profe. Está fácil, diga. Entonces, para esta semana, ¿qué van a hacer, señores estudiantes? Ya les voy a indicar. ¿Qué van a hacer para esta semana? Vamos a hacer los otros ejercicios. Y miren que el primer ejercicio ya está acá abajo hecho.
Ya está acá abajo hecho, más lo que yo les expliqué, ya hasta más. Miren que aquí está el código de lo que se hizo. Voy a compartirles nuevamente la pantalla porque miren acá, ya está el primer ejemplo. El primer ejercicio y le está explicando ahí paso a paso lo que es. Más lo que les puse ahorita, ya tienen el primer deber hecho. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer los otros dos ejercicios. ¿Ya? Dejemos los hechecitos, esos dos ejercicios para la semana que viene, que es la última. Enseñarles a ustedes qué es la estructura repetitiva. Para que se vayan listos al segundo. Dice, ingrese el nombre y el promedio de un estudiante y determine si está aprobado, si está para supletorio o remedial, teniendo en cuenta los siguientes parámetros. A, si su promedio es igual o mayor a 7, está aprobado. B, si es menor a 6.99 y mayor a 3.99, el alumno está para supletorio. C, si el estudiante tiene un promedio menor a 3.99, el alumno estará en remedial. Ahí también tenemos una estructura de if anidado. Tenemos que hacer preguntas. ¿Qué tenemos que preguntar primero? Si el número es mayor o igual a 7. Si no es mayor o igual a 7, tenemos que hacer otra pregunta. Si el número es menor a 6.99 y mayor a 3.99. Caso contrario, el alumno estará para remediar. Esa es la lógica. Y el último, que es ingresar 3 números y determinar de ellos cuál es el mayor. Que este de aquí también lo estuvimos repasando la semana pasada. Si usted asistió a la clase e hizo la tarea, ya lo tienen hecho. ¿Sí, señores estudiantes? Entonces, hasta ahorita, ¿alguna pregunta?